En el imaginario popular hay muchísimos artefactos que traen buena suerte tenerlos en la casa. Por ejemplo, un trébol de 4 hojas, que aunque no es tan raro, este se guardaría entre las páginas de un libro grande y pesado, y ahí perpetuará para otorgarle a su poseedor buena suerte. Aunque este artilugio está medio pasado de moda, se cree que tener un elefante de cerámica con $1 enrollado en la trompa y el culo mirando hacia la puerta de la casa es sinónimo de buena suerte. Es prosperidad también. Una herradura usada colgada en la puerta también alejará de tu casa envidias y personas que no tienen buenas intenciones. La estatuilla de un Buda, que vendrá de diferentes tamaños. Ese regordete sentado y siempre sonriente traerá sabiduría, buena suerte, paz, armonía. Pero así también existe la contraparte. Y son los objetos que son inadmisibles tenerlos en una casa por la desgracia que puede traer. Es el caso de un espejo roto, que traerá generaciones de desdicha o 7 años de mala suerte según quien sea quien cuente la historia. Otro caso es una foto vieja de una persona fallecida en un cuadro y en una habitación, como si la nona fuera la culpable de tus malas decisiones décadas después de que nos dejara. Una flor marchita en un rincón olvidado de la casa traerá tristeza, pero hay algunos objetos que dividen las aguas. Cuchillos y espadas colgados en la pared traerá una personalidad única a la casa. Y si está cerca de un escudo de armas, acompaña un gran estatus familiar. Sin embargo, algunos sostienen que el solo hecho de tener este artilugio colgado en la pared traerá enfermedades, peleas familiares, traiciones y hasta muertes. Un gato negro no es un artefacto, pero vale aclarar que tampoco es una mascota. Es un animal enviado por el enemigo que siempre está agazapado en un rincón oculto de la casa, viendo el momento justo para atacar el queso de la mesa cuando estás preparando pizza. Un descuido tuyo y ¡zas! El queso, huevo duro y hasta la cebolla desapareció. Sí, te juro que la cebolla también. En contrapunto está el defensor de esa bola de pelo negro, chiquita, que conquistó a toda la casa desde el primer momento que metió su mugrosa patita en tu, hasta este momento apacible, hogar. A upa de alguien te mirará con cara de ¿viste lo bueno que soy? Hasta que aceptes adoptarlo, momento que esperará que todo el mundo esté descuidado para morderte. Sí, te lo digo por experiencia. Hablo de mi gato. Bueno, ¿en qué estábamos? En realidad no sé cómo volver de esto, pero sigamos. Lo que sí dividió el mundo en dos son los duendes. Ciertamente el mundo está dividido en dos. Uno, los que amamos a los duendes. Viejos, más viejos, chiquitos, más grandes, de porcelana, yeso, cemento. Pueden venir como usted guste y mande. Somos los que paramos en cualquier stand o escaparate que los venda o muestre. Y como a mí me pasa, si no consigo soy capaz de salir a comprar porcelana fría y hacer los míos. Esta mitad del mundo considera que los duendes no son malos, es más. Yo tengo unos 6 cerca de mis acuarios y todavía no he visto a ninguno pescando en ellos, o haciendo maldades con el agua o los peces. Después tenés a la otra mitad del mundo, la mitad que no los quiere ni cerca, los que asegura que les desaparecen las llaves de la casa o el auto, los que aseguran que mientras dormís te muerden o te tiran del pelo, y aún más allá, aseguran que pueden causar las más terroríficas calamidades, esas que uno no quiere ni cerca que pasen en tu casa. Pero acá te voy a contar las historias que querés escuchar. Séntate, puse la pava y bizcochitos. Hoy, en Relatos de Punta Lara, 6 historias de duendes malditos y no tanto. Y voces rotas por el río, ojos que no quieren ver, algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora, si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. Si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. Si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. En el barrio Piria, en Punta Lara, siempre existió
un murmullo entre los vecinos. Algunos lo contaban con nerviosismo, otros bajando la voz, como si nombrarlo pudiera invocarlo. Había quienes aseguraban que en las barrancas que dan al río se escondía un duende, no de esos pequeños y traviesos que aparecen en los cuentos infantiles, sino uno torcido, oscuro, con intenciones tan malas que incluso los perros rehusaban acercarse a esa parte del barrio. La historia más conocida fue la de la familia Galeano. Vivían en una casita sencilla a pocas cuadras del río. En verano, cuando el calor apretaba, solían bajar a las barrancas a refrescarse. Todo iba bien hasta la noche que su hijo menor, Julián, regresó con una ramita trenzada en el bolsillo. Dijo que la había encontrado clavada en la tierra, como si alguien lo hubiese dejado ahí para él. Su madre apenas la vio sintió un escalofrío. La ramita estaba torcida en formas imposibles, como si se hubiese doblado sola. Esa misma noche comenzaron los ruidos, pasos menudos corriendo por el techo, risas agudas en el patio, y las gallinas que amanecían muertas con el cuello torcido. Al principio pensaron en algún animal, pero los vecinos ya lo habían advertido: es el duende de la barranca, que cuando te marca no hay escapatoria. La tensión creció cuando Julián empezó a hablar solo. Su madre lo encontraba en la pieza, de rodillas contra la pared, respondiendo a una voz que solo él escuchaba. Decía que su amigo chiquito le pedía cosas, dejarle dulces, monedas, incluso un mechón de cabello. Cuando los padres intentaron prohibírselo, el chico entró en un llanto tan desesperado que le heló la sangre. Las noches siguientes fueron un tormento. El padre, decidido a enfrentar lo que fuera, salió con un machete al patio. No encontró a nadie, pero al volver a entrar vio las huellas, pequeños pies embarrados que se perdían hacia la habitación de su hijo. El momento más aterrador llegó una madrugada. Los gritos de Julián despertaron a la familia. Corrieron a la pieza y lo hallaron en el piso, con los brazos arañados y los ojos desencajados entre sollozos. Alcanzó a decir que el duende había querido llevarlo con él a la barranca. Desesperados buscaron ayuda en una curandera de la zona. Ella les explicó que esos duendes no eran simples seres del monte, sino guardianes corrompidos, ligados a pactos antiguos con la tierra. Dijo que cuando uno se encapricha, su intención es arrastrar al niño a su mundo, donde ya no hay retorno. Les dio una bolsita con sal, ajo y unas hierbas secas para colgar en la puerta, advirtiendo que jamás debían volver a bajar al río. Durante un tiempo la calma pareció regresar. Julián volvió a dormir sin pesadillas y la familia creyó que lo peor había pasado. Pero un atardecer, mientras la madre colgaba ropa en el patio, vio algo entre las sombras del árbol más cercano, una silueta pequeña, sí, de ojos brillantes y sonrisa torcida. No era un sueño. El duende seguía allí observando, esperando. Esa misma semana, Julián desapareció. Los vecinos ayudaron a buscarlo, la policía patrulló la zona, pero nunca encontraron rastros, solo una ramita torcida en el umbral de la casa, igual a la primera que había traído de la barranca. Hasta hoy, quienes caminan por la ribera al caer la noche dicen escuchar risitas agudas que se pierden entre los árboles y arbustos, y si uno presta mucha atención, aseguran que todavía pueden oír la voz de un niño respondiendo de la oscuridad, porque cuando un duende malo se encapricha, jamás suelta su presa. En la casa de los Rivas, en las afueras de Berisso, había un pequeño jardín delantero que siempre llamaba la atención de los vecinos. No era por las flores ni por el césped, sino por una figura de yeso, un duende de unos 40 centímetros, pintado a mano, sí, con gorro verde y una sonrisa enigmática. Había pertenecido al abuelo de la familia y, según decía él antes de morir, ese duende nunca debe moverse de su lugar, porque guarda lo que nosotros no vemos. Cuando el abuelo falleció, la figura quedó en la entrada, casi olvidada. Con los años, el yeso empezó a descascararse, pero nadie se atrevía a tirarla. De la madre, Clara, solía bromear: parece que nos cuida, pero como un perro chiquito. Y lo cierto era que nunca habían sufrido robos ni desgracias, a pesar de que otros vecinos sí. El hijo mayor, Tomás, 15 años, solía burlarse de la estatua. Decía que era ridículo creer en un muñeco de yeso.
Una noche de tormenta, mientras los padres dormían, Tomás se acercó al jardín para hacerle una broma. Puso frente al duende una linterna y lo fotografió con el celular. Cuando miró la imagen, algo le heló la sangre. Los ojos pintados del duende no eran los mismos. En la foto parecían vivos, brillando con una intensidad que no estaba allí en la realidad. A la mañana siguiente Tomás no quiso contar nada. Guardó la foto en su celular y trató de olvidarla, pero desde ese día empezó a sentir una presencia. No era hostil, sino todo lo contrario, como si alguien invisible lo acompañara cuando caminaba solo de regreso de la escuela, o como si una mano ligera le apartara las piedras del camino. El verdadero motivo de la protección del duende se reveló un mes más tarde, una noche. Clara se despertó con el ladrido desesperado del perro. Se levantó, fue hasta la ventana y vio algo que la paralizó. 3 hombres estaban forzando la puerta del frente. El padre salió con un palo, pero eran demasiados. En segundos, los intrusos rompieron el candado y empujaron la entrada. Entonces ocurrió algo que nadie en la familia olvidaría jamás. La estatua del duende, sí, quieta en el jardín desde hacía décadas, se iluminó con un resplandor verdoso. No fue un destello de rayo ni un reflejo. Era luz propia, vibrante. Los intrusos, al verla, se detuvieron en seco. Uno de ellos gritó que algo los estaba mirando. En medio del silencio, una risa suave, ni infantil ni adulta. Se escuchó en el aire. Los vidrios de las ventanas vibraron como si un viento helado recorriera la casa. Y de pronto, las herramientas de los intrusos se soltaron de sus manos, cayendo al suelo. Corrieron despavoridos hacia la calle como si hubieran visto algo que era imposible. La familia quedó en shock. Nadie podía describir lo ocurrido. Al salir al jardín, el duende de yeso seguía en su lugar, pero algo había cambiado. Ya no parecía una simple figura. Sus ojos, antes opacos y gastados, tenían un brillo nuevo, como si detrás de la pintura hubiese una mirada real. Esa misma noche, Tomás decidió confesarlo de la foto. Mostró la imagen en la que los ojos se veían vivos. Clara, aunque aterrada, recordó las palabras del abuelo: ese duende nunca debe moverse, porque guarda lo que nosotros no vemos. Con el paso de los días, la familia fue aceptando lo ocurrido. Comprendieron que el espíritu del duende vivía en la estatua, protegiéndolos de lo que no podían enfrentar solos. No era un guardián feroz ni cruel, no, sino un aliado silencioso que se mostraba solo cuando era realmente necesario. Los vecinos escucharon rumores de lo ocurrido aquella noche, pero nadie pudo comprobarlo. Lo único cierto es que los hombres que intentaron entrar jamás volvieron por el barrio, y cada vez que alguien pasaba frente a la casa de los Rivas, no podía evitar mirar al duende de yeso. Algunos aseguraron que sonreía un poco más que antes. Hoy, la figura sigue en el mismo lugar, gastada por el sol y la lluvia, pero intocable. La familia ya no duda, saben que no es un simple adorno de jardín, es un guardián, un espíritu bueno atrapado en yeso, que salvó sus vidas cuando todo parecía perdido. Y aunque nunca lo admitan en voz alta, cada vez que pasan junto a él, sienten la necesidad de saludarlo, en silencio aunque sea, porque hay presencias que, aun siendo invisibles, merecen cierto respeto. Mar del Plata, de noche, tiene un encanto raro. He de confesarlo, he estado ahí en cientos de oportunidades y es una ciudad que me encanta. Entre el sonido constante del mar y el eco del viento que golpea contra los edificios, hay rincones donde la oscuridad parece más espesa que en cualquier otra ciudad. En uno de esos rincones nació la leyenda del duende de la Rambla. Todo comenzó con un vendedor ambulante, Julito para los amigos, que solía trabajar en la zona de la Bristol. Vendía pulseritas y artesanías, y como vivía en un hotel barato, muchas noches se quedaba hasta tarde caminando por la Rambla. Una madrugada, cerca de las escalinatas, donde está la estatua del lobo marino, vio algo extraño. Pensó que era un chico demasiado pequeño para estar ahí a esa hora, encorvado, riendo solo. Cuando Julio se acercó para preguntar si estaba perdido, el chico levantó la cabeza. No era un niño. Sus ojos eran desproporcionados, amarillos, como brasas apagadas, y su boca se extendía demasiado, mostrando dientes como agujas. El ser le susurró algo que Julio nunca repitió.
Al día siguiente lo encontraron muerto en la playa, con las manos llenas de harinas y una expresión de terror absoluto congelada en el rostro. A partir de ahí comenzaron las desapariciones. Primero, gente sin techo que dormía cerca de la costa. Luego, turistas que salían de madrugada de los boliches. Los familiares hablaban de que se habían tragado las olas, pero los pescadores juraban que no era el mar. Era el duende, un espíritu antiguo salido de las entrañas de la ciudad, que se alimentaba del miedo y de la sangre. Se decía que el duende no medía más de 1 metro, pero que su fuerza era descomunal. Lo describían con sus ropas harapientas, piel gris verdosa y dedos largos como garras. Siempre aparecía de noche, entre la neblina, riendo con una voz chillona que helaba los huesos y lo peor, parecía elegir a sus víctimas. No atacaba al azar, no, buscaba a los que andaban solos, distraídos, como si disfrutara acecharlos. La historia más conocida fue la de un grupo de jóvenes que volvía de un boliche en Playa Grande. Habían bebido bastante y se sentaron en la escollera a escuchar música. Uno de ellos, Sebastián, se separó para orinar detrás de unas rocas. Nunca volvió. Al principio pensaron que se había caído al mar, pero cuando lo buscaron, encontraron un rastro de sangre y arena envuelta que terminaba en un hueco oscuro como una madriguera. Entre las piedras de Sebastián no se supo nada más. Los vecinos comenzaron a decir que el duende habitaba esas cuevas subterráneas que conectan la costa con el interior de la ciudad. Túneles viejos que quedaron de construcciones olvidadas allí arrastraban a sus víctimas y nadie regresaba. Con el tiempo la policía intentó encubrir los casos. Hablaron de accidentes, de delincuencia común, pero las leyendas de igual manera crecieron. Algunos afirman haber visto saltando entre los techos bajos de la zona portuaria. Otros decían que lo escucharon reír en el Parque San Martín, una risa metálica, cortante, que no se parecía a nada humano. Una familia de turistas bonaerenses contó lo más aterrador. Estaban en un departamento alquilado, en un piso bajo, y a la madrugada la hija menor se despertó. Dijo que había un hombrecito feo mirándola desde la ventana. Cuando los padres corrieron a ver, la ventana estaba entreabierta y en el alféizar quedaron huellas, pisadas pequeñas con forma puntiaguda, marcadas en la humedad. Hoy en día la gente evita caminar sola por la costa después de medianoche. Los que trabajan en boliches o kioscos aseguran que, cuando la niebla baja de golpe, es mejor no mirar demasiado hacia las sombras. Y los pescadores más viejos aún hacen la señal de la cruz cuando alguien menciona al duende. Dicen que sigue ahí, en Mar del Plata, entre la Rambla y las cuevas de las escolleras, que se alimenta del descuido de los que creen que la ciudad iluminada y turística es inofensiva, que cada tanto aparece un nuevo desaparecido, una nueva risa ahogada en el viento, un nuevo nombre perdido en la lista de los que se los tragó el mar. Pero los que saben la verdad aseguran que no es el mar, es el duende, que mientras la ciudad duerme, él camina libre, pequeño y monstruoso, buscando su próxima presa. Volvemos a Mar del Plata, a pocas cuadras del puerto esta vez. Había una pizzería muy conocida, O'Brien. El local, pintado de rojo y verde, era atendido por su dueño, Maximiliano O'Brien, un hombre de carácter fuerte y sonrisa fácil. Siempre decía que en su negocio las pizzas nunca fallaban y que la buena energía de los clientes era lo que mantenía vivo el lugar. Pero en las noches de invierno, cuando la ciudad quedaba desierta y el viento del mar azotaba las persianas, el ambiente en la pizzería cambiaba. El calor del horno ya no alcanzaba para espantar la sensación de frío que recorría las mesas vacías. Todo comenzó un martes. Maximiliano estaba cerrando el local, cerca de la medianoche, cuando escuchó un ruido en la cocina. Pensó que era un ratón, pero al mirar vio una sombra baja que se movía con rapidez entre las heladeras. Encendió la luz y no había nada. Solo encontró una cuchara torcida en el suelo y un olor raro, metálico. No lo supo identificar. Las noches siguientes los ruidos se repitieron. Pasos pequeños corriendo sobre las baldosas, cuchillos que aparecían en lugares distintos y risas apagadas que parecían surgir de debajo del horno. Maximiliano
que no era supersticioso. Trató de ignorarlo, pero la tensión empezó a hacerle perder el sueño. Un viernes, mientras amasaba la masa para las pizzas, escuchó claramente una voz chillona detrás suyo. «Tenés que darme algo». Giró de golpe, pero no había nadie. El amasado se le pegó en las manos, como si estuviera helado. Esa noche no cerró los ojos. Con el tiempo comenzaron a suceder cosas más raras. Los clientes se quejaban de escuchar golpes en el baño, como si alguien pequeño pateara las paredes. Otros decían que sentían que los observaban mientras comían. Desde las esquinas oscuras, un repartidor, al entrar al depósito, juró haber visto un hombrecito con gorro puntiagudo y una sonrisa tan torcida que no parecía real. Maximiliano intentó calmar a su personal, pero por dentro estaba aterrado. Empezó a leer sobre duendes, espíritus del folclore y criaturas urbanas. Todo parecía coincidir. Un duende malo se había instalado en su pizzería. Una noche decidió enfrentarlo. Se quedó solo, apagó todas las luces y esperó en silencio. Pasada la medianoche, la risa volvió, rebotando entre las paredes del local. Esta vez la escuchó más cerca, justo detrás del mostrador. «Dame algo tuyo, Brian, o lo tomaré igual». El hombre sintió un escalofrío recorrerle la espalda y entonces lo vio. Una figura pequeña, apenas del tamaño de un chico, pero deforme, orejas largas, dientes afilados y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Caminaba encorvado, arrastrando las uñas contra el piso. Su presencia era tan densa que el aire se volvió pesado, irrespirable. Maximiliano retrocedió, pero el duende avanzó lentamente. Lo más aterrador no fue su aspecto, sino la seguridad con la que se movía, como si siempre hubiera sido el dueño del lugar. «Este es mi reino ahora, tu horno, tus mesas, tu vida. Todo me pertenece», repitió el duende. Desde aquella noche nada volvió a ser igual. El horno se encendía solo, las pizzas se quemaban aunque las vigilara, y la clientela comenzó a disminuir. Quienes entraban al local decían sentir un malestar extraño, como si alguien los empujara a irse lo más rápido posible. Los repartidores renunciaron uno tras otro, convencidos de que había algo podrido en la pizzería. Maximiliano trató de resistir. Dormía en el local, encendía velas, ponía música fuerte. Nada servía. El duende seguía ahí, acechando. Siempre en la sombra, siempre riendo. Y lo peor era que parecía alimentarse del miedo del dueño. Cuanto más cansado y desesperado estaba Maximiliano, más fuerte se hacía la criatura. Una madrugada los vecinos escucharon gritos desde la pizzería. Cuando llegaron, encontraron el local vacío, con las luces parpadeando y las sillas desordenadas de Maximiliano Brian. No había rastro. Solo un detalle perturbador quedó grabado en la memoria de quienes lo vieron. Sobre el mostrador, donde solía dejar el dinero de la caja, había una pizza recién horneada, cortada en porciones, 8. En el centro, marcada con salsa, como si alguien lo hubiera pintado con un dedo, se leía una palabra: mío. La pizzería cerró poco después. Hoy, el local sigue vacío. Nadie quiso volver a alquilarlo porque dicen que de noche se ven luces moverse adentro y que si uno se acerca demasiado a la puerta puede escuchar la risa chillona de un pequeño ser que todavía se pasea entre las mesas. El duende no solo se quedó con la pizzería, se quedó con su dueño. Nos vamos a Piriápolis, esa ciudad que parece detenida en el tiempo, con sus calles tranquilas y su aire cargado de mar. Siempre circularon historias sobre fuerzas invisibles. Algunos hablaban de fantasmas en hoteles antiguos, otros de luces raras en las laderas del cerro Pan de Azúcar. Pero pocos conocían la historia del duende bueno que habitaba cerca del cerro San Antonio, un ser pequeño y enigmático que, según cuentan, salvó a una familia entera. La familia Méndez tenía un pequeño hostal a pocas cuadras de la Rambla. Era un negocio familiar, heredado del abuelo, y lo atendían con esfuerzo y dedicación. Aunque los turistas llegaban en verano, en invierno la ciudad se volvía más silenciosa y el hostal apenas sobrevivía. Fue en una de esas temporadas bajas que ocurrió lo que ahora te voy a narrar. Una noche fría de julio, cuando el viento del mar golpeaba fuerte contra las ventanas, el hijo menor, Mateo, de 8 años, se levantó sobresaltado.
Despertó a sus padres diciendo que había visto un hombrecito en el patio, pequeño, con gorro verde y ojos brillantes como faroles diminutos. Su madre lo calmó pensando que había sido un sueño, un mal sueño, pero al día siguiente en el jardín encontraron algo extraño, una piedrita perfectamente redonda, colocada sobre el escalón de la entrada. Parecía un detalle sin importancia, pero Mateo juró que se la había dejado el duende. En los días siguientes la familia comenzó a notar cosas curiosas. Una lámpara que estaba a punto de caerse apareció reparada. Una ventana que solía cerrarse mal se mantenía firme, aunque soplara el viento más fuerte, y en una ocasión, cuando el padre olvidó apagar el horno, alguien lo golpeó suavemente en el hombro antes de salir de la cocina. Al girar no había nadie, claro, salvo la misma piedrita. Ahora, en el piso, como un recordatorio, lo extraño se volvió aterrador una semana después. El hostal estaba casi vacío, salvo por 2 huéspedes que parecían inquietos. No eran turistas comunes. Hablaban en voz baja, se miraban constantemente, y uno de ellos llevaba siempre un bolso negro que no soltaba ni siquiera para ir al comedor. La madre de Mateo sintió que algo no estaba bien, pero no se atrevió a decir nada. Esa noche, cuando todos dormían, un ruido metálico retumbó en la planta baja. El padre bajó a ver y encontró la caja registradora abierta y la puerta del hostal entreabierta. Antes de reaccionar, los 2 huéspedes lo sorprendieron. No eran simples viajeros, sino ladrones que habían planeado el robo desde hacía días. Lo empujaron contra la pared y le ordenaron que guardara silencio. En ese instante las luces comenzaron a parpadear. Los hombres se detuvieron, confundidos. De pronto, una ráfaga de viento helado recorrió el pasillo y algo pequeño se movió entre las sombras. Una risa suave, clara como un eco, se escuchó cerca de la escalera. Los ladrones, nerviosos, miraron alrededor. Uno de ellos juró haber visto un enano con ojos de fuego que los observaba desde el pasillo. El pánico los hizo huir, dejando todo atrás. Salieron corriendo a la calle, gritando cosas incoherentes, y no volvieron jamás. Cuando la policía los detuvo días después en otra ciudad, aseguraron que habían sido atacados por un ser del demonio, en Piriápolis. La familia, aunque aliviada, quedó en silencio. Sabían que no era un demonio, era un duende. Esa misma noche, Mateo encontró en su habitación una nueva piedrita, esta vez acompañado de una ramita en forma de cruz. Lo tomó como regalo, sí, una señal de que el pequeño guardián había hecho su trabajo. Desde entonces, el hostal prosperó. Nunca volvieron a tener incidentes graves y los huéspedes comentaban que ese lugar se sentía como una paz rara, como si alguien invisible estuviese cuidando todo. La madre comenzó a dejar cada tanto un cuenco con leche en el patio, como agradecimiento, y siempre, cada mañana, encontraba la piedrita colocada en un lugar distinto, como si el duende aceptara el gesto. Con el tiempo, la historia se convirtió en una leyenda. Entre los vecinos, sí, decían que el duende no era un espíritu cualquiera, sino un guardián antiguo ligado al Cerro San Antonio, que bajaba a proteger a quienes vivían con respeto y trabajo honesto. Nunca se mostraba a simple vista, salvo algún que otro chico que lo reconocía de inmediato. Hoy, si uno camina de noche por Piriápolis, especialmente cerca del cerro, puede sentir una presencia ligera, un susurro que se mezcla con el viento. Y algunos aseguran que, si el peligro ronda, todavía aparece aquel duende bueno para espantarlo. No con violencia, sino con la fuerza del misterio, porque en esa ciudad de mar y cerros hay guardianes invisibles que nunca abandonan a quienes creen en ellos. En una ciudad cualquiera, en una esquina cualquiera, había un edificio antiguo que alguna vez fue un teatro. Hoy estaba abandonado, con sus paredes descacaradas y vidrios rotos. Nadie quería comprarlo ni derrumbarlo, porque según los vecinos, en sus cimientos vivía algo que jamás debía ser molestado, un duende. No era uno de esos seres pícaros de cuentos, sino un ente retorcido con una maldad tan pura que parecía alimentarse del miedo mismo. El origen de la leyenda se remontaba décadas atrás, cuando el teatro funcionaba a pleno. Los actores contaban que en los ensayos nocturnos alguien corría entre bambalinas, pasos pequeños, sí, risas agudas que rebotaban en la oscuridad. Al principio lo tomaron como superstición,
hasta que comenzaron las desgracias. Decorados que caían de golpe sobre los técnicos, luces que explotaban sobre los músicos, y un accidente fatal en el que un tramoyista apareció colgado de las sogas del telón sin que nadie pudiera explicar cómo. El teatro cerró muy poco después. El tiempo pasó, pero el duende quedó ahí. Y aunque las puertas estaban cerradas, los curiosos que se animaban a entrar regresaban cambiados. Algunos hablaban de un hombrecito encorvado, de pies gris y uñas largas, que los seguía en silencio entre los pasillos oscuros. Otros aseguraban haber sentido como una mano pequeña y fría les tocaba la nuca, susurrando cosas que no podían repetir sin quebrarse en llanto. Un grupo de jóvenes, atraídos por la fama del lugar, decidió explorarlo una noche. Llevaban linternas y celulares para grabar todo. Al principio se rieron de la suciedad, de las butacas comidas por las ratas, de los grafitis en las paredes. Pero en el sótano, desde alguna vez que habían guardado escenografías, la risa se cortó. El aire estaba espeso, como si no hubiera oxígeno. El silencio era tan profundo que hasta los pasos sonaban ahogados. Entonces escucharon la risa, una carcajada fina, metálica, que no venía de ninguna parte, y de todas al mismo tiempo. Uno de ellos enfocó con una linterna hacia un rincón, y ahí lo vieron. Era más bajo que un chico, pero una presencia ocupaba toda la habitación. Tenía el rostro deformado, ojos brillantes como carbones, y una boca demasiado ancha que se abría en una sonrisa antinatural. Caminaba en 4 patas, como un animal, pero sus movimientos eran rápidos, casi imposibles de seguir. «Este es mi lugar y ahora también es suyo», dijo con una voz aguda que arañaba los oídos. Las linternas comenzaron a fallar, los celulares se apagaron solos, y la oscuridad se volvió absoluta. Los jóvenes gritaron, corrieron a tientas, pero cada salida parecía cerrarse, cada escalera los devolvía al mismo sótano. El duende jugaba con ellos, dejándolos avanzar unos metros, antes de aparecer otra vez, riendo, rozándoles la espalda con sus dedos helados. Horas después, uno solo logró salir a la calle. Estaba en shock, incapaz de hablar. Solo repetía una frase entre balbuceos. Se lo llevó a todos. Los otros nunca fueron encontrados. Desde entonces nadie se atreve a entrar al teatro. Los vecinos dicen que de noche, cuando el viento sopla fuerte, se escuchan los gritos de aquellos jóvenes mezclados con la risa chillona del duende, y quienes pasan frente al edificio juran sentir miradas desde las ventanas rotas, como si alguien pequeño los observara, esperando que cometan el error de acercarse demasiado. Lo más perturbador ocurrió hace unos meses. Una familia que vivía en la cuadra comenzó a escuchar ruidos de un sótano. Golpes, risitas, pasos diminutos. Pensaron en ratas. Pero el padre, al bajar una noche, vio algo que jamás pudo olvidar. 2 ojos brillantes en la oscuridad, a la altura de sus rodillas, observándolo fijo. Intentaron mudarse, pero el dueño del edificio aseguró que el contrato los ata por 1 año más. Desde entonces, los vecinos ya no ven a la familia salir. Las persianas permanecen siempre cerradas, y las pocas veces que alguien golpea la puerta, se escucha un murmullo apagado desde adentro. Algunos dicen que el duende salió del teatro y ahora habita en ese sótano, marcando a sus nuevas víctimas, que ya no necesita esperar a los curiosos que entren a buscarlo. Ahora él mismo va por ellos, y aunque nadie se anima a comprobarlo, cada noche, en esa cuadra oscura, todavía puede oírse lo mismo. Una risa aguda, cruel, que se escurre entre las paredes y deja claro que el duende nunca se detiene, porque no es un simple espíritu, ni un ser del folclore. Es pura maldad, con forma pequeña, y tiene hambre. Si escuchaste risas en la oscuridad, no estabas solo. Recordá que, a veces, lo más pequeño puede ser lo más aterrador. Yo soy Relatos de Punta Lara, y lo que acabas de oír es apenas una sombra de lo que se esconde ahí afuera. Nos encontramos en el próximo relato, si es que el miedo te deja volver.